Dios nos hablaba, porque nos viene hablando de que necesitamos vivir en esa dimensión de ese perfecto amor. Quiero leerles el versículo donde la Biblia nos habla del perfecto amor. Dice, se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y vamos a ver por qué Dios nos está hablando de este perfecto amor. Ah, sí, importante. Primera de Juan 4:18. ¿Y por qué venía a nuestro corazón y a nuestra mente este pasaje acerca del amor? Por lo que les estamos diciendo, o sea, nuestra oración es, Señor, dinos qué necesitamos como iglesia, o sea, cuál es el alimento que tienes para nosotros, qué nos vienes hablando. Y recordé en estos días las últimas palabras que me dijo la pastora antes de entrar, ya ya nos habíamos despedido, pero volvimos a abrazarnos y sus últimas palabras yo las tenía guardadas. Yo dije, el día que ya me toque predicar, se las voy a decir. Y ese día fue hoy. Y lo que me dijo antes de entrar a migración fue, Senia, por favor, ámenlos a todos. Me dijo, Senia, amen desde el más pequeño al que ha logrado madurar. Amen al que es fácil de amar y al que es difícil de amar. Por favor, ámenlos a todos, ámenlos muchos. Y esas palabras tocaron profundamente mi corazón porque yo decía, lo último que quiere decirme antes de irse es recomendar que amemos a la iglesia, que los amemos a cada uno de ustedes y que nos amemos. Y me insistía en eso y si pensamos, yo decía, sí, definitivamente muchos somos difíciles de amar y tenemos tiempos en que somos más difíciles de amar todavía. ¿O hay alguno aquí aparte de mí que no sea difícil de amar? Todos tenemos nuestras temporadas en que somos muy difíciles de amar y era su recomendación y yo decía, definitivamente eso solo puede brotar de un corazón pastoral. Así que lo último que esté pensando antes de irse es, por favor, ámenlos a todos, ámenlos, Senia, con el mismo amor con que Dios los ha amado a ustedes. Y yo decía, definitivamente eso salió del corazón de Dios. Y eso tenía dándome vueltas en mi corazón y dándome vueltas en mi mente. Y yo decía, Señor, si tú nos estás insistiendo tanto acerca del amor, tienes algo importante que decirnos y nosotros tenemos algo importante que escuchar. Y dentro de los temas que Dios venía inquietándonos era compartir sobre el amor. Si para Dios es tan importante recalcarnos la necesidad que tenemos de amarnos los unos a los otros en estos tiempos, debe haber un propósito y una razón por la cual nos está insistiendo tanto. Sabemos que como creyentes somos llamados a amarnos, pero hay una razón para que especialmente a nosotros, comunidad profética de adoración, nos esté insistiendo, y son los tiempos que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo como iglesia, como nación y en el mundo entero. Yo creo que hoy más que nunca se viven tiempos de incertidumbre, en todo sentido. Pero como iglesia estamos viviendo un tiempo de transición, y las transiciones traen temor, las transiciones traen incertidumbre, las transiciones nos llevan incluso a veces a angustiarnos porque no sabemos qué va a venir, no sabemos si vamos a poder afrontar lo que va a venir, nos cuestionamos si estamos capacitados, si vamos a poder hacerlo bien. Entonces yo creo que Dios sabe que especialmente para este tiempo de transición que estamos viviendo, necesitamos crecer en amor. Y yo le decía, bueno, Señor, si pensaba en esos tiempos de transición en los que llegamos a sentir miedo, yo creo que todos aquí hemos sentido este temor, ¿no? A lo que viene, a lo que estamos viviendo. Muchos habrán pensado, bueno, la iglesia se va a acabar y todo eso nos genera incertidumbre porque nosotros somos la comunidad profética de adoración, o sea, como comunidad tenemos cosas en común y yo creo que para muchos de nosotros la comunidad profética ha sido nuestra familia, ¿verdad? Y así nos hemos sentido y ese es el ADN y no lo podemos perder. Y hoy somos un puñado, pero un día y nosotros tenemos que creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Si nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho y lo hemos visto cumplido en nuestras vidas y cosas grandes. A propósito, cuando alabábamos al principio con los niños, yo pensaba, ¿quién de nosotros no ha visto un Dios magnífico
un Dios portentoso que ha hecho cosas portentosas y magníficas, no ni siquiera cualquier cosa, no, aquí a nosotros nos ha guardado la vida, nos ha provisto, ha guardado nuestros matrimonios, o sea, nos ha sorprendido de muchas maneras. Entonces, si tenemos un Dios portentoso, ¿cómo debe ser nuestra alabanza? Igual, o sea, estamos alabando a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos ama. Entonces yo decía, bueno, Señor, si tú nos estás insistiendo tanto en este tiempo, ¿por qué el amor? Y ahí es donde entraba, yo le decía, Señor, sentimos temor y es un tiempo de transición y estamos con temor. Tú le dijiste a Josué, y es algo de lo que en Josué 1:9 el Señor le dice, y no es gratuito, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, el Señor sabía que lo que iba a producir en Josué, ese tiempo de transición, ahora iba a ser temor, temor a lo que venía. Pero ¿cuál es la promesa? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si el Señor le estaba insistiendo en que no tuviera miedo, sino que se esforzara y que fuera valiente, porque la promesa era que Dios estaría con él, es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, no teman, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes a donde quiera que vayamos. Entonces yo le decía, bueno, Señor, si es esa sensación de temor la que nos puede producir este tiempo, ¿cómo vencer ese temor? Y venía a mi corazón, el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Y yo decía, Señor, ¿cómo ese perfecto amor puede echar fuera el temor? Y estudiando ese pasaje, yo decía, Señor, quiero entender. Yo lo había escuchado muchas veces, lo había leído mucho, lo había repetido, pero no lo había entendido como empecé a entenderlo preparando esta enseñanza. Y resulta que cuando uno va a estudiar en el pasaje, y se los voy a leer ahora completo, unos versículos antes, dice, en el que está inmerso este pasaje de que el perfecto amor echa fuera el temor. Miren en esta versión, escúcheme, dice, empieza, Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor al día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es porque tenemos temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, si uno se devuelve en el pasaje, primero nos habla como alabábamos, o sea, Él es amor, Él nos da su amor y nosotros ¿qué le devolvemos? Queremos amarlo más. Entonces, si Dios es amor y todos tenemos claro de que Dios es amor, pero necesitamos no solo tenerlo aquí, necesitamos que sea revelado a nuestro corazón. Dios es amor. ¿Y qué dice la palabra? Que si nosotros vivimos en el amor de Dios, Dios vive en nosotros. Entonces, por eso es que Él necesita que nosotros experimentemos como iglesia, como familia, como hermanos, realmente vivir en ese amor. Porque si nosotros vivimos en amor, ¿qué pasa? Dios vive en nosotros. Ahí donde realmente se hace evidente que sí creemos que Dios es amor y que Dios está viviendo dentro de nosotros. Y es cuando dice, y al vivir en Dios, ¿en cómo? En amor, es cuando nuestro amor crece y se hace perfecto. A mí esa palabra perfección, y a veces mi hijo que está por allí me molesta, me decía, sí, perfecto. Yo le decía, no, hijo, perfecto no. Cuando uno dice excelente como para Dios, porque a veces nuestro concepto de perfección, el que tiene que ser como sin errores, como perfeccionismo, es cuando yo lo asocio a eso, pero este amor perfecto no se trata de eso. Cuando uno va a estudiar la palabra, y lo encontré precisamente para esto, dice que la palabra que se usa aquí para perfecto significa un amor maduro, y yo decía, Señor, si ha sido más claro, por todos lados nos estás hablando, o sea, todo tiene que ver. La madurez implica el mismo tipo de amor perfecto que Él quiere que tengamos, y es un amor maduro. Resulta que dice que esta palabra perfecto en esos versículos significa un amor maduro. Tremendo, ¿no? Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. De eso se refiere el amor perfecto, un amor que haya madurado. Y vamos a ver por qué Él necesita un amor maduro en nosotros, y en nosotros específicamente como comunidad profética, y específicamente también para este tiempo. Hay tres elementos que están en ese pasaje completo donde está el perfecto amor, que dice que nosotros hemos
conocido y creído. En una versión dice que hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en el amor de Dios. Y que si el amor de Dios permanece en nosotros, o sea, nosotros estamos viviendo realmente, cuando vivimos en amor, Dios permanece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para nosotros experimentar ese amor de Dios es creer que Dios nos ama. Y yo sé que todos podemos decir aquí, no, es que yo creo que Dios nos ama. No, yo creo que en muchas circunstancias lo sabemos, lo conocemos, lo hemos leído, pero no nos ha sido revelado. Porque si nosotros realmente nos fuera revelado el amor de Dios, no tendríamos temor. ¿Y por qué no tendríamos temor? Porque tenemos confianza en el devenir, tenemos confianza en lo que viene, sabemos que no tenemos que angustiarnos porque Él va a pagar la universidad, no tenemos que angustiarnos porque Él va a restaurar nuestro hogar, porque sabe que si nos lo prometió, fiel es el que nos lo prometió. Pero ¿qué necesita de nosotros? Obediencia y una palabra clave que está en ese pasaje, permanecer. Dice que si el amor de Dios permanece en nosotros, Dios está en nosotros y nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios. De eso se trata la vida cristiana, de permanecer, no de ser inconstante, sino de permanecer. Entonces, lo primero para que podamos experimentar ese perfecto amor que va a echar fuera el temor y ese temor que trae dudas, es que el temor nos hace tambalear la fe. De eso se trata el temor del que nos habla la Biblia. No solo el miedo paralizante a lo que viene, es el temor que nos hace terminar dudando. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando permitimos que el temor nos invada, empezamos a dudar de lo que el Señor ha dicho. Esa duda nos lleva a tener incredulidad al punto que llegamos a dudar hasta del mismo Dios, o sea, de su misma esencia, de quién es Él. Claro, y es donde nosotros nos podemos realmente debilitar a tal punto que nos apartemos. O sea, no es cosa pequeña lo que Dios nos está enseñando a través de ese perfecto amor. O sea, si nosotros creemos en el amor que Dios tiene por nosotros y lo experimentamos hacia los hermanos, nosotros estamos haciendo que nuestra fe unida al amor se incremente. Porque si lo que echa fuera el perfecto amor, el amor maduro, que creen que Dios nos ama y que se manifiesta nuestro amor por los hermanos, es que echa fuera el temor, pues el temor es lo contrario de la fe. Es exactamente eso. O sea, el temor nos llena de dudas y las dudas se convierten en incredulidad. Y esa incredulidad nos lleva a la idolatría, porque nos lleva a dudar de Dios. Y es donde estamos expuestos a caer. Entonces, primero que todo, para experimentar ese amor maduro, que es ese amor que echa fuera el temor, debemos creer en el amor de Dios. Y les decía que lo sabemos y que sabemos que Dios es amor, pero en muchas circunstancias nuestro temor hace que las dudas no nos permitan experimentar y creer y vivir en el amor de Dios. Y me ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado. Y después nos damos cuenta que cuando nos angustiamos es porque habíamos dejado de creer o habíamos empezado a dudar en diferentes áreas de la vida, y el enemigo sabe cuáles son esas áreas de debilidad donde nos puede infiltrar la duda y dejar de creer en lo que Dios ha dicho. Y cuando el amor del Padre se nos revela, nosotros tenemos confianza, tenemos fe, ya no vamos a estar temerosos de si vamos a perder el trabajo. No, es que sabemos que nuestros tiempos están en las manos de Dios, ni siquiera temor a la muerte. Y eso no implica arriesgarnos o ser imprudentes, sino confiar en Dios, que si nosotros permanecemos en Él y le estamos obedeciendo, Él guardará de nosotros, cuidará de nuestras generaciones. Ese perfecto amor nos lleva a creer que tenemos un Padre. Y mira, hace muchos años me pasó un día, y esto que experimenté, que fue una situación momentánea, me estaba demostrando que yo no tenía revelado el amor del Padre en mi vida. Estaban los niños pequeños y estábamos en medio de la crisis económica más severa. Y me acuerdo que pasamos en Unicentro por un Crepes y me pidieron unos helados y no tenía plata para los helados. Y yo sé que es una tontería, pero cuando muchas cosas se van sumando, una situación de esas, uno se siente incapaz de poderle proveer lo más mínimo a sus hijos. Y ese día yo me sentí, voy a decir la palabra, que sentí porque fue tal cual, me sentí miserable, no debería ser. Por eso me di cuenta que el amor de Dios no había sido revelado, el amor del Padre a mi corazón, porque yo me sentí tan miserable, yo ni siquiera puedo proveerle un helado a mis hijos, o sea, y son cosas que en diferentes áreas nos pueden pasar y tenemos que estar atentos porque decimos, ¿cómo así voy a dudar del amor del Padre cuando ha hecho cosas tan grandes por mí? Yo voy a dudar de algo pequeño.
Y después de eso Dios empezó a hablarme que yo necesitaba, para experimentar las bendiciones que Él tenía para mí, conocerlo como Padre y conocer su amor de Padre. ¿Y qué dice la Biblia sobre nuestro Padre? Que nos ama, que tiene cuidado de nosotros, que con tierno amor nos ha amado, que el Padre ve de nosotros. ¿Y por qué nos es tan difícil creer en ese amor de Dios para experimentar ese amor maduro que después tenemos que vivir con nuestros hermanos? Por las heridas del pasado, porque el enemigo se ha encargado de que no tengamos una figura correcta de padre, y eso nos lleva a dudar del amor del Padre. O sea, lo podemos conocer aquí, pero no se nos es revelado aquí porque tenemos el corazón lleno de heridas, porque no tuvimos el modelo de padre correcto, que nos llevó a dudar y a dudar de un padre proveedor, de un padre que se preocupa, porque tenemos heridas y dolores del pasado que no han sido sanados por completo. Y eso nos lleva a dudar del amor de Dios, porque tenemos culpa y vergüenza por nuestro pasado. Pero a cada una de estas cosas que estoy mencionando, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y siempre nos va a enseñar que Dios es el que hace todo nuevo, que las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas, que aunque nuestros pecados hayan sido, dice la palabra, rojos como la grana, ahora vienen a ser blancos como la nieve. O sea, cuando nosotros a todas estas mentiras que el enemigo empieza a plantar en nuestras mentes para llevarnos a dudar del amor de Dios, le respondemos con la verdad de la palabra, encontramos que tienen que caer porque son argumentos mentirosos, porque creemos en la verdad de lo que Dios dice. ¿Por qué más nos cuesta vivir en ese amor de Dios que echa fuera el temor? Por inseguridades, por cosas que hemos vivido, por una baja autoestima, porque nuestra autoestima fue lesionada cuando éramos niños. Y aquí la importancia y todo lo que se está haciendo con los niños tiene un propósito, iglesia, y es que nuestros hijos puedan ver en Dios a un Padre desde muy pequeños, que nuestros hijos puedan ver en Dios el Dios soberano, el todopoderoso, al que es digno de alabar, y que lo alaben con todo su cuerpo, que sean libres para expresar el amor a Dios. O sea, nada de lo que nosotros, como les hemos dicho siempre, queremos hacer es al azar o por una estrategia humana. Buscamos es impregnar a nuestras generaciones de precisamente del amor de Dios para evitarles todo esto, que muchos de nosotros hoy vivimos producto de que nuestros padres no conocían a Dios y no podían dar de lo que no tenían. ¿Por qué más? Por la falta de conocimiento de la palabra. Y es ahí donde Dios ha puesto un fundamento muy importante en esta iglesia. Y nosotros tenemos que echar mano del fundamento. Dios nos tiene en un tiempo de transición, y en el tiempo de transición Él nos pide que miremos hacia adelante para avanzar, ¿verdad? Es lo que nos está pidiendo. Por eso necesita que sea echado fuera el temor. ¿A través de qué? De su perfecto amor, del amor maduro en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué Él nos está insistiendo tanto en esto? Porque Él sabe que para avanzar seguros en Él, nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor y confiando plenamente en lo que Él nos está diciendo. Pero no podemos olvidar que en un momento de transición hay un pasado, hay algo atrás donde se puso el fundamento. Y si algo Dios ha puesto en esta iglesia, hermanos, es fundamento. Tenemos que echar mano al fundamento. Y el fundamento no es otro que la palabra de Dios, que es el mismo Señor. La roca inconmovible de los siglos, dice la palabra. La roca que desecharon los arquitectos, que vino a ser la piedra angular. La roca sobre la cual se afirma nuestra vida, que es Cristo. Entonces, si algo tenemos nosotros en la iglesia, es fundamento. Estamos listos para avanzar hacia donde el Señor dice que nos está preparando para llevarnos, pero porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. Entonces, echemos mano de ese fundamento, de la palabra. Echemos mano de lo que dice la palabra. Si el enemigo llega con mentiras de quiénes somos nosotros, por eso estamos viendo identidad en Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, por otro lado, nos habla de madurez. O sea, el Señor nos está dando todos los elementos que necesitamos para eso, nos está preparando. Y la tierra prometida, la tierra que Dios nos entregó, no es más que Cristo mismo, el propósito de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras generaciones. Dios no está pensando en Jacqueline solamente, Dios está pensando en Isa y en los hijos de Isa. Dios no está pensando en Liana, Dios ya está pensando en Paula y en los hijos de Paula. Aidecita, que lo ha vivido en este tiempo, Dios no está pensando solo en ella, está pensando en sus hijos, en María José, en Juan José, en los niños, en los nietos, en los bisnietos. Ese es el Dios de generaciones que nos está preparando. Entonces tenemos que avanzar, pero con los pies firmes en su palabra. Y necesitamos hoy más que nunca echar mano a ese depósito de lo que su palabra nos ha enseñado. Y la otra manera en que podemos lograr crecer en ese amor
maduro que nos lleva a echar fuera el temor es practicando el amor. O sea, primero es de verdad que el amor de Dios nos sea revelado completamente y que nos lleve a confiar en quién es Dios y qué ha hecho por nosotros y qué puede hacer por nosotros. Eso nos va a permitir descansar en Él, creer que nuestra fe sea aumentada, porque para los tiempos que vienen aquí en la iglesia, en la nación y en el mundo, nuestra fe tiene que ser una fe probada. No puede ser una fe que tambalee, no puede ser una fe que se debilite, al contrario, tiene que ser una fe que se fortalezca, porque en medio de toda esa confusión, como Dios nos ha dicho, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, Él está levantando un pueblo. Ahorita lo vamos a ver al final con una palabra que Dios nos dio a la iglesia, a nosotros específicamente, nos está levantando como un pueblo que tiene que llevar de eso que Él nos ha enseñado a otros. Entonces no es solo para nosotros lo que Dios está haciendo, es para nosotros, pero para que a través de nosotros muchos puedan conocer ese amor de Dios, puedan conocer ese Dios en el que pueden confiar. Entonces yo le decía, bueno, Señor, tú nos estás llamando a amarnos, nos estás hablando de que es el perfecto amor el que va a echar fuera el temor, pero ¿qué clase de amor? Yo le decía, no es cualquier amor el que nos está demandando. Yo le decía, Señor, ¿qué clase de amor es el que tú quieres? ¿Qué amor nos estás demandando? Y entonces sentía eso, o sea, necesitamos amarnos como Dios nos ama. Y la palabra nos dice, ¿no? Cuando el Señor Dios hizo un mandamiento nuevo, el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y Jesús dijo, y un mandamiento nuevo os doy. Reafirmó ese, pero puso algo al lado muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está el amor de Dios que no se ha revelado, pero del otro lado está, ese amor tiene que manifestarse, el amor de Dios en mi vida se tiene que manifestar en el amor a los hermanos. Y les cuento algo que me pasó ahorita, estaba tomándome un café y revisando esto, y llegó un señor, y yo estaba tan concentrada en poder revisar nuevamente esto, y estaba pidiendo algo, y yo sentí que el Espíritu Santo se contristó, y me dieron ganas de llorar, y yo dije, así estamos. O sea, y después yo dije, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿Voy? O sea, así estamos. A veces estamos tan preocupados de nosotros mismos, aún haciendo lo bueno, porque no digo que no, yo no estaba haciendo nada mal, pero el amor que no se manifiesta como Dios quiere nos lleva a ser indiferentes ante la necesidad del otro. Y el Espíritu Santo se contrista porque Él quiere que nuestro amor sea un amor que se manifieste, un amor que se manifieste en amarnos los unos a los otros como Él nos está demandando. Y entonces empecé yo, bueno, Señor, ¿cómo es que quieres que nos amemos? ¿Por qué nos estás insistiendo tanto que nos amemos los unos a los otros? Y somos un puñado y en muchas circunstancias nos cuesta amarnos y somos un puñado apenas. Entonces veía algo y es que Dios nos ha hablado insistentemente en su palabra, pero también a nosotros como iglesia, de que el amor es un distintivo de los hijos de Dios. Y la palabra lo dice, el amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La palabra lo dice, es el amor, no habla que los dones. Y claro que tenemos que anhelar los dones. Y el poder de Dios se manifiesta cuando la palabra se predica. Pero el Señor dijo que el amor será el distintivo. Miren esta otra versión, vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. El amor que tengan será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, ¿cuál es el sello? El distintivo, lo que nos hace diferentes a los demás. ¿Qué se espera de nosotros, los hijos de Dios? De un discípulo, el amor. ¿Es importante? Supremamente importante. Y vamos a ver por qué más aún en los tiempos que estamos viviendo en este momento. Dice, también nos ha dicho, y nos ha dicho a nosotros como familia, los Bejarano Gómez, pero también para la iglesia, que seremos reconocidos por el amor y la pasión. Y me impactaba cuando Helber oraba y yo decía, Señor, tú eres hermoso, porque nos está llamando a apasionarnos. Y es que apasionarse es todo lo contrario de enfriarse. ¿Y qué dice la palabra que va a pasar en los últimos tiempos? El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad.
Nosotros no podemos ser como el resto del mundo. Vemos las noticias y ya nos parece paisaje que abusen de los niños, que asesinen, que piquen, que roben, que maten, o sea, que aborten. No, nosotros no podemos ser como los demás. Si nuestro distintivo es el amor, el sello de los hijos de Dios es el amor, pues el amor nos debe llevar a apasionarnos. Y apasionar es todo lo contrario a enfriarse. Entonces, el sello de la comunidad profética, el sello que Dios quiere poner sobre nosotros, uno de esos sellos es el amor, porque es la evidencia de que Cristo permanece en nosotros, de que vive en nosotros y de que los demás lo pueden ver. Ahí lo dice, será la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos. Entonces, es un sello que Él está poniendo sobre la comunidad profética de adoración. Enfriarse es lo contrario a estar apasionados, y la indiferencia es lo contrario del amor. Ni siquiera es el odio, es la indiferencia, cuando ya las cosas no me importan, cuando simplemente la necesidad del otro, yo estoy ocupada en lo mío, yo también tengo necesidades y no me importan. Eso es lo contrario del amor. Y si nuestro distintivo es el amor, pues tendremos que ser una iglesia apasionada y una iglesia llena de compasión. Mira, yo quería traer hoy la canasta y se nos quedó, pero nuestra canasta del amor, como el pastor nos enseñó, debe ser un termómetro del amor entre nosotros, porque es nuestra preocupación para que todos seamos beneficiados. Nosotros varias veces fuimos bendecidos de la canasta del amor, varias veces. Entonces no sabemos cuándo, o sea, todos, cualquier tipo de necesidad, pero ese puede ser uno de los termómetros del amor entre nosotros, uno de los muchos. Bueno, el amor como sello, como distintivo, y algo que creo que el Señor nos está hablando mucho en este tiempo. Ese sello del amor nos debe llevar a pasar por alto la ofensa. Dice la Biblia que quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo, dice Proverbios 17:9. Pero este es el que a mí me impacta y me confronta tremendamente. Primera de Corintios 7:8 dice, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros. ¿A quién está hablando? A hijos maduros, a hombres y mujeres que tienen que vivir en el perfecto amor de Dios, en un amor maduro. Primera de Corintios 7:8. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros, una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, el Señor nos está insistiendo, no es ya una falta entre nosotros, hijos de Dios maduros, el que haya pleitos. ¿Por qué más bien no pasamos por alto la ofensa? ¿Por qué no sufrimos el agravio? Y si esto es algo que Dios nos está recalcando, pues si nosotros somos entendidos y tenemos el discernimiento que tanto le estamos pidiendo a Dios, sabemos que el enemigo va a querer atacarnos precisamente por ahí y va a querer ofendernos, va a querer incomodarnos, va a querer dividirnos, porque si lo que el Señor quiere traer es amor, unidad entre nosotros, porque después de esto que Él está impregnando en nosotros como un distintivo, es lo que nosotros vamos a llevar afuera, a las naciones, a la nación, a nuestras familias. Nos ha dicho que la motivación de dar, o sea, el dar los diezmos, las ofrendas, la motivación es el amor. La motivación de servir, nos habla de servicio, la motivación de servir, ¿cuál es? El amor. Es la misma motivación que tuvo el Señor, de dar todo, incluso su vida por amor. O sea, todo lo que nos debe motivar a servirle, a dar entre nosotros es el amor. Tolerar las faltas, tolerar las faltas de los más pequeños, dice la Biblia. Y los más pequeños habla que todos tenemos un proceso de madurez distinto. ¿Por qué? Porque Dios nos trata de maneras distintas, Él nos conoce. Él sabe que uno necesitamos que el fuego se suba. Él sabe que uno necesitamos pasar por la prensa, como el olivo. Él sabe cómo nos trata cada uno. Entonces, tenemos que aprender a tolerar las faltas y aún de los más pequeños, dice la Biblia, de soportarnos, de tolerarnos los unos a los otros. Y debemos crecer en ese vínculo perfecto. La Biblia habla que el vínculo perfecto, ¿cuál es? El del amor, unidos en el vínculo del amor. O sea, si uno se pone a ver, dice definitivamente, lo que nos está enseñando es, no hay nada. Eso dice la Biblia, sin amor no hay nada. Dice la Biblia que puede haber dones,
que puede haber profecía, que puede haber toda la manifestación de los dos. Y si no hay amor, somos como un címbalo que retiñe, o sea, un ruido insoportable. Sin amor no hay nada. ¿Es importante o no lo que el Señor nos está insistiendo de que el vínculo que nos una sea el amor? Si la Biblia dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, pues necesita que nosotros seamos un puñado apasionado por Él, por el amor entre nosotros, que tengamos un amor maduro que nos lleve a tolerar las ofensas, que nos lleve a perdonar, que nos lleve a soportar las debilidades del hermano, que nos lleve a compadecernos. Y esas debilidades también son en nuestra casa, porque el amor es probado ¿en dónde? Pues con los cercanos. Es ahí donde el amor es probado. Hay un versículo, aquí la hermana tiene una frase, el hermano papel de lija, que me da mucha risa, pero tiene su fundamento bíblico. Aquí no se dice nada que tenga su fundamento bíblico. Ella lo extrapoló de que el hierro con hierro se forman las espadas. Yo le dije, tranquila, Catherine, que eso tiene su fundamento bíblico. Y es que en el roce, precisamente en el roce con los hermanos. Entonces, por eso la expresión del hermano papel de lija. Yo puedo ser el hermano papel de lija para otros y así otro hermano para mí. Yo he tenido hermanos papel de lija. Pero Dios sabe que es ahí donde nos pule el carácter, donde lo feo sale a la luz, donde lo que decíamos, yo no tengo eso, el Señor nos dice, sí señora, mírelo, ahí está. Sí señor, nos prueba la paciencia, el amor con los cercanos. Entonces, este amor donde se practica primero, en casa. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. No, y creo que es nuestro primer sitio de entrenamiento y debemos verlo así y verlo con amor. ¿Una prueba todos los días? Sí. Y el Señor lo que nos enseña inmediatamente nos lleva a la práctica, a vivirlo. Pero nos está demandando esto, lo necesitamos. Es el vínculo perfecto en el que nos va a unir. Miren esto, el amor del que el Señor nos habla valora a las personas. El amor perfecto, el amor maduro se niega a ofenderse. ¿Por qué terminamos en disensiones, en contiendas, en pleitos, en divisiones, como dice la palabra? Porque nos ofendemos. Esa es la causa de las rencillas, de los pleitos, de las disensiones, la ofensa. Entonces el amor maduro, el amor perfecto, el que habla la Biblia, se niega a ofenderse. El amor valora a las personas. El amor es paciente y amable, decía Luis Alberto, el amor nos prueba la paciencia. Y esto me encanta. El amor cree lo mejor en los demás en lugar de asumir lo peor. ¿Cuánto necesitamos nosotros eso en nuestras familias y como iglesia? Creer lo mejor. Siempre estamos asumiendo usualmente lo peor de las personas. Creemos que determinado comportamiento le atribuimos una razón que ni siquiera nos hemos atrevido a preguntar o a hablar. Oye, hijo, oye, amor, tú hiciste esto por eso. No, ya lo asumimos. Pero el amor perfecto, el amor maduro en el que Dios nos quiere llevar a vivir, cree lo mejor de los demás. Qué diferente sería vivir así. Cuánto problema, dolor, ofensas, resentimiento se quitaría uno encima si creyera lo mejor de los demás y no lo peor. Y ese es el amor en el que Él nos quiere llevar a vivir. Y dice, el amor le cierra la puerta a la contienda. Claro, si yo espero lo mejor de los demás, si me niego a ofenderme, si paso por alto la ofensa, pues voy a cerrar la puerta a la contienda. Yo creo que aquí el Señor nos está dando unas llaves y unas herramientas en su palabra tan tremendas para vivir como Él necesita que vivamos en este tiempo. Y dice, quiero leerles esta palabra, que después la vamos a tratar, pero solo vamos a tomarnos elementos, que nos la dio el 5 de febrero del 2017. Dice, nos llamó el pueblo el tercer día, a toda la iglesia. Dice, son el pueblo que han experimentado muerte. Le voy a leer solo partes. Pero en ustedes operará la vida. Nos decía, ustedes son un pueblo donde estoy machacando para sacar aceite. Será un aceite, dice el Espíritu Santo, conocido por todas las naciones. El aceite que estoy haciendo en este lugar es un aceite machacado. Vale la pena, dice el Señor, porque este aceite se esparcirá por toda Colombia y por muchas naciones. En otro fragmento dice, no piensen que los he abandonado. Nada me frena a mí, dice el Señor, más que la incredulidad de mi pueblo. ¿Tiene que ver? Todo que ver. Es el temor, la duda, lo que nos lleva a caer en incredulidad. Y nada puede frenar al Señor, sino la incredulidad de nosotros mismos. Tremendo, ¿no?
Es nuestra incredulidad la que puede detener los propósitos del Señor. Dice, ahora viene esto. No tengan temor, dice el Señor, no tengan miedo. 2017. Recuerden que las palabras de Dios, o sea, no, muchas son para el momento, pero también Él vuelve y dice, este depósito era para este tiempo. No tengan temor, no tengan miedo. Y antes de eso es que nos dice que es la incredulidad del pueblo, de su pueblo, lo que puede frenar lo que Él quiere hacer. Después dice, es un pueblo donde estoy formando lo profético. Un pueblo que ve en lo invisible, que ve donde no hay. Un pueblo al que ha llevado a ver y a creer, aunque no vean, a caminar los desiertos. Y en otra parte dice, es un pueblo de los testimonios. ¿Hay testimonios entre nosotros? Tremendo, si es algo que queremos hacer porque exaltamos al Señor, aumentamos la fe entre nosotros y entre los que van a escuchar esos testimonios, le damos la gloria a Dios y nos damos cuenta de lo que les decía, si Dios ha hecho cosas portentosas, magníficas, como nuestra alabanza, igual, que es un Dios maravilloso al que nosotros amamos y le servimos. Esto a mí me ha impactado. Yo lo creo para mi familia, yo lo creo para la iglesia. Somos un pueblo de los testimonios. Eso implica que tenemos mucho que contar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vuelve y dice más abajo, no teman, no teman, no teman, puñado pequeño. Y al final nos dice, en otra parte dice, ámense unos a otros. Que la necesidad de uno sea la necesidad de todos. Ámense, dice el Espíritu de Dios. Ámense. Cuando Dios insiste, aquí los hermanos de Berea, dice que cuando tres cosas, no, Dios lo dice, que es firme de parte de Dios. O sea, nada es gratuito, el Señor no repite, porque sí, dice, ámense, ámense, ámense. Y entonces amanecerá. Entonces el mediodía estará más cerca que nunca. Vemos en esa palabra, ahora la mandamos, pero varios elementos que Dios nos está insistiendo hoy. No tengan temor, no tengan miedo, solo la incredulidad que termina siendo ese temor que se vuelve en incredulidad y nos lleva a que nuestra fe se debilite, la que puede frenar lo que Dios ha dicho que hará con cada uno de nosotros. Pero así es la incredulidad. Pero, ¿qué nos dice al final? ¿Gratuito? No. Ámense, ámense, ámense. Y entonces amanecerá. ¿Y qué es amanecer? O sea, cuando Dios habla de amanecer, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a ver si hemos estado pasando por desiertos, por tiempos de oscuridad, por tinieblas. Es el tiempo del cumplimiento. El amanecer se asocia a que llegó el tiempo que estábamos esperando, el tiempo de ver cumplido lo que Dios ha dicho. O sea, el amanecer es un nuevo tiempo. Estamos en oscuridad, hemos pasado desiertos en muchas áreas de nuestra vida, con los hijos, con los matrimonios, con la salud, con la provisión. Estamos atravesando desiertos con nuestras propias luchas internas respecto del propósito de Dios en nosotros. Pues el Señor dice, nos está dando una llave, que si nos amamos entre nosotros, que si nos amamos con este amor perfecto, con este amor maduro, que Dios tiene por nosotros y que quiere que reflejemos entre nosotros y hacia afuera, entonces amanecerá para la iglesia y el mediodía estará más cerca que nunca. ¿Y qué pasa con el mediodía? ¿Qué dice la Biblia? Que es cuando la luz, el día se hace perfecto, va creciendo como la luz de la aurora hasta que el día se hace perfecto, y en el mediodía es cuando el sol precisamente está justamente arriba. O sea, es cuando más resplandece. Queremos vivir en esa dimensión de lo que Dios tiene para nosotros, de ese momento de total claridad, porque Él es la luz en nuestras vidas, pues Él nos está dando la llave. Amémonos. ¿Cómo nos amamos? Ya lo vimos, tolerando las ofensas, perdonando, pasándolas por alto, tolerando la debilidad de los hermanos. Y por último, antes de orar, un día en intercesión, que fuimos a la casa de Lenny porque ese día no llegaron las llaves de la iglesia. Y como cuña, para que vean lo que es un sitio donde se ora, ese día llegamos y la atmósfera estaba preparada. La atmósfera de sus hogares está preparada para Dios. ¿Está preparada la atmósfera de mi hogar para Dios? ¿O no? Porque vivimos en contiendas, en pleitos. ¿O es una atmósfera donde la presencia de Dios puede habitar? Ese día llegamos y se sentía tan especial esa sala donde llegamos que Claudia preguntó, Lenny, ¿aquí donde tú oras?
sea, la atmósfera estaba lista. Fue sentarnos y Dios empezó a hablar inmediatamente. Qué tremenda esa enseñanza. Un lugar, un hogar donde se prepara la atmósfera para Dios, con la oración, con la alabanza. Y empezó un fluir de lenguas y Dios nos decía algo que creo que es totalmente para este tiempo. Y nos decía, nuevamente, manada pequeña, y nos decía, no juzguen la debilidad de sus hermanos. No juzguen las debilidades de sus hermanos. Oren los unos por los otros. Dijo, porque cuando ustedes juzgan, se crean brechas y el enemigo toma ventaja para dividirlos. Creo que esta palabra del 2017, en la que nos insta a amarnos para ver el amanecer, para ver sus propósitos cumplidos sobre nosotros como iglesia y como hijos de Dios, cada uno de nosotros, tiene todo que ver con esto. No juzguemos. Tenemos debilidades muchas, pero más bien oremos. Si yo veo la debilidad de mi hermano, oremos. Señor, ayúdalo, Señor, dale fuerza. Y Dios nos va a revelar. Cuando uno ora con amor por otra persona, Dios le revela, pero no para juzgar. Nos revela es para con misericordia orar. Señor, levántalo. Mira, Señor, está luchando con esto. Cuando nosotros oramos así por nuestros hermanos, vemos cómo Dios los levanta y hay testimonios. Y muchas veces los testimonios son en silencio porque uno no va a ir a decir, y Dios me había dicho que, mejor dicho, Luis Alberto tal cosa. No, uno en silencio dice, Señor, gracias, lo levantaste. Entonces, no juzguemos porque el enemigo toma ventaja y abre brechas y nos divide. Si lo que Dios quiere es que estemos en el vínculo perfecto de la unidad en el amor, si lo que Dios quiere es que nuestro distintivo y el sello de esta iglesia sea el sello de los hijos de Dios, donde dice la Biblia que seremos reconocidos por el amor, entonces no creen que la estrategia del enemigo, si somos entendidos, va a ser dividirnos. No creen que la estrategia va a ser generar incomodidad, no queremos ofendidos y es a través de la ofensa como empieza a minar nuestros corazones. Entonces, cuando la palabra de Dios expone las maquinaciones del enemigo, pues tiene que estar descubierto y por lo tanto sus maquinaciones y sus planes tienen que ser derrotados. Y de eso se trata un pueblo profético. Un pueblo profético es el que oye la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando en su palabra, y camina en pos de eso que está diciendo. Somos un pueblo profético y Dios nos habla y entonces gracias a Dios dice que aquí hay atalayas, que aquí hay centinelas, que aquí hay vigías, nos habla que hay faros, que hay, recuérdeme qué más nos ha dicho, atalayas, centinelas, faros, o sea, los que ven y avisan, guías, o sea, y eso, todos esos dones proféticos que nos está dando el Señor, ¿para qué es? Para cuidarnos, para cuidar la iglesia, para avanzar juntos, para soportar la debilidad del hermano. Y algo muy importante de por qué Dios nos quiere en ese vínculo perfecto del amor maduro, del amor que nos une, porque yo creo que todos hemos anhelado un derramar del Espíritu. Y lo hemos anhelado tremendamente y hemos compartido en varios escenarios que cuando las personas en el pasado se iban de copa, personalmente a nosotros nos daba un profundo dolor, algo, y es algo que está ahí en nuestro corazón, nos daba tristeza, se van a perder de lo que el Señor tiene para nosotros, qué pesar. Y somos nuevamente un puñado, sí, pero un puñado con el que Dios ha determinado hacer algo, como lo leíamos ahí, y anhelamos ese despertar, anhelamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo se dio esa llenura del Espíritu Santo? Dice que en Pentecostés, en Hechos 2, dice, estaban todos unánimes juntos. No solo estaban en un mismo lugar, por eso la necesidad de congregarnos. Por eso no podemos estar solos, aislados, sino juntos. Juntos habla de en un mismo sitio, congregándose. Pero hay otra característica del momento en que el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia y era unánimes. Y esa unanimidad habla de que tenían en común, y por eso somos una comunidad, y habla de que si estaban unánimes, habían perdonado las ofensas, si estaban unánimes, era un pueblo que se amaba. De hecho, la Biblia lo dice, que la necesidad del uno era la necesidad del otro, o no lo describe así, que vendían las cosas y que ponían todo en común. Aquí nos está hablando de que realmente se condolían y se preocupaban que ninguno tuviera necesidad.
pero también estaban unánimes en el mismo espíritu orando. Y para uno poder estar unánimes en el mismo espíritu, tiene que tener un corazón perdonador, un corazón que pase por alto la ofensa. ¿Anhelamos ese derramar del espíritu? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Y yo sé que la iglesia lo anhela. Pues necesitamos entender que Dios nos está llamando a amarnos con el vínculo del amor perfecto, el perfecto amor, ese que echa fuera el temor, ese que quita toda incredulidad de nuestras vidas y que nos lleva a avanzar fortalecidos en Dios juntos como un pueblo. Él no quiere que entremos de uno. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Aún los que no quisieron pasar, no. Ustedes van, ayudan a pasar a sus hermanos y se devuelven. Tomaron una decisión, pero a sus hermanos los van a ayudar a pasar. O sea, Dios no quiere. Él podría pasarnos a Luis y a mí solos, a Aide sola, no, pero es que nos está hablando de cómo es el amor de Dios, el amor que se da, que se preocupa los unos por los otros, el amor como en la alabanza oraban, ese amor de Jesús que lo entregó todo por nosotros, ese es el modelo del amor, pues Él quiere que sea juntos los unos por los otros. Y entonces, hermanos, cuando nos amemos así como el Señor nos está diciendo, amanecerá, el mediodía estará más cerca. Señor, yo te quiero dar gracias porque tú nos hablas, Señor. Expone las maquinaciones del enemigo, Dios amado, pero ante todo, Señor, hablas a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, para enseñarnos que es tu perfecto amor, un amor maduro, Señor, el perfecto amor, el que echa fuera todo temor, toda duda, toda incredulidad, Señor. Que tú nos llamas, Señor, a que el sello, Señor, el sello sobre esta iglesia, Señor, un sello, un distintivo de los hijos de Dios, sea el amor, Señor. Entonces conocerán allá afuera, Señor, conocerán que somos tus discípulos, por el amor, Señor, el amor que hay entre nosotros. Padre, yo oro que toda mentira del enemigo que ha venido a minar nuestras mentes, Señor, con ideas que no son acerca de nuestros hermanos, que ha venido a incomodarnos, Señor, que toda ofensa, Señor, que hayamos permitido en nuestros corazones, Padre, hoy decidimos perdonarla, Señor, decidimos tolerarla, pasar por alto, Señor, y amarnos los unos a los otros, orar por las debilidades de cada uno de nosotros, Señor, y no juzgarnos, Padre, que toda brecha que el enemigo estuviera abriendo, Señor, a través de la ofensa, para separarnos, Señor, hoy, Padre, en el vínculo del perfecto amor, de ese amor maduro que cree en tu amor por nosotros y que de la misma manera se manifiesta en amor por mis hermanos, Señor, los unos por los otros. Hoy, Padre, se derriba todo argumento, Señor, del enemigo que quería plantar en las mentes de mis hermanos y en la mía, Señor. Se derriba en el nombre de Cristo Jesús. Cae por tierra, Señor, las mentiras del enemigo. Y hoy, Señor, nos levantamos, Dios Todopoderoso, como un pueblo, Señor, con un sello, con un distintivo, el del amor, Señor, tu amor, el amor que dio la vida por nosotros, Señor, en ese mismo amor, Señor, en ese mismo amor que perdona, que tolera, que ama, que se compadece, que tiene misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque con el mismo amor y la misma misericordia con la que tú nos has amado, Señor, queremos amarnos los unos a los otros, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Rey Celestial. Amén.